Hola librito, ya andamos por aquí. Y es que hoy yo te quiero preguntar una sola cosa. Dime si tú conoces algo que dice: aquellos que tienen fama de honrados en la villa me robaron tanta blancura que yo tenía. Me echaron estiércol en las galas de un día, la ropa fiesta me la dejaron en tiras. Ni una piedra dejaron en donde yo vivía, sin hogar, sin abrigo, moré en los plantíos, al raso con las liebres dormí en las campiñas. Mis hijos, mis ángeles que tanto quería murieron, murieron con el hambre que tenía. Quedé deshonrada, marchitaron mi vida, me hicieron un lecho de tojos y espinas, y mientras los rasposos de sangre maldita, tranquilos, en un lecho de rosas, dormían. Y no me extraña que no conociera siquiera la referencia y ni siquiera el nombre. Estamos hablando de Rosalía de Castro, que nombre de pila en realidad es María Rosalía Rita. Actualmente esta escritora ha sido reivindicada y mira que tratando de buscar la mayor información posible ha sido muy difícil encontrar, porque déjame decirte que esto se remonta años atrás, en 1837. Rosalía nace en España, en Galicia, en una sociedad en la que todavía está mellada por muchísimos prejuicios. Cabe destacar que para ese entonces su madre era una madre soltera y que además años después se descubre que el padre era un cura. Escándalo total. Lo que sucede como consecuencia es que Rosalía es dejada por la criada de confianza de su madre, que es la señora Francisca Martínez, quien la, digamos que adopta los primeros meses, y meses después el padre, o sea el cura, le dice a las hermanas de él que pues la cuiden, y en realidad Rosalía vive con las tías paternas un gran rato. Ahora, ¿por qué les digo que ha sido reivindicada? Pues ni más ni menos que esta mujer logró reivindicar la identidad de Galicia. De hecho, ahora se imprimen billetes, no sé si todavía con su cara, y hay muchas anécdotas como, por ejemplo, o sea, si tú vas a Galicia y vas a encontrar ahora referencias de los jóvenes que han, insisto, tratado de rescatar a esta poeta. E incluso tienen ahí una especie de cruz, a ella le llaman Rosalín. Tienen un arte de, conocen esta pintura de Marilyn Monroe, del pop art, y hicieron una especie de cruce con la foto de Rosalía, y bueno, le pintaron los ojos de colores pop y tal, y bueno, hicieron este cruce y es Rosalín. Pero la anécdota es que quien va a buscar, digamos, todas estas referencias de Rosalía, encuentra que venden playeras como souvenirs. Y bueno, la sorpresa es que, ni tan sorpresa, que no hay tallas para hombres, porque pues justamente no es un público que las consuma, pero sí que las mujeres. Así que bueno, ahí hay todo un tema aquí. Déjenme decirles que en realidad el gran acierto de Rosalía es que junto con Beckett se conocen como los... obviamente no son padres porque sí, ella sería la madre, pero los iniciadores de la poesía moderna, y es que ambos subordinan el verso al poema. Incluso en sus primeras poemas podemos encontrar esta musicalidad que no puede ir abandonando. E incluso estos cantos de para hacer esas, digamos, completar los versos como venían haciéndose, y después es que los rompe, y vamos a ir descubriendo cómo sucede esto. Como te decía, la madre de Rosalía, Teresa, pues no la abandona porque siempre estuvo al pie de ella, digamos, atenta, pero es hasta los 10 años que ella se quita el estigma y decide ir por ella, y se mudan a Santiago, y digamos que es aquí donde empieza toda la aventura. ¿Y por qué digo el estigma? Porque pues en realidad, evidentemente, a su padre, al ser un cura, no puede mudarse con ellos, y pues bueno, van a ser
la comidilla de todo España, de oh, mira, y además que se sabía que era el padre, entonces realmente Rosalía siempre vivió con estas habladurías todo el tiempo, pero es aquí donde vienen las cosas que mellan esa lectura fragmentada que hemos tenido de Rosalía, y es que no me extraña más, o sea, les voy a contar cómo más adelante la principal causa que no sepamos a bien qué sucede con Rosalía es que no hay documentos. Cuando ella muere, el esposo quema absolutamente todo en un afán, creemos, de reivindicar la figura de Rosalía. Y es que, pues, ella crece, digamos, en una normalidad de cómo habría crecido una niña de 10 años en España, creada bajo una educación muy prolífera, muy rica, digamos, le enseñaron francés, pintura, música, teatro, y es por esto que ella actualmente se conoce como un símbolo feminista que, ojo, ella nunca se asumió como tal. Sus biógrafos dicen que no tendría problema pero lo que sí es que muchas de sus figuras, de sus poemas, son mujeres relacionadas con la traición y dolidas por amor y sobre todo señaladas por la sociedad. Ahora, cabe resaltar que el momento en el que su madre la acoge, Teresa, pues Rosalía empieza a ser prolífica, escribe a muy temprana edad, a sus 12 años, y tiene una fuerte relación con su madre, muy fuerte, un lazo muy estrecho. Muchas de sus novelas se van a ver reflejadas las obras de ella y su madre. Cuando ella muere, le escribe este conjunto de poemas que se llaman A mi madre, que dicen, por ejemplo, muchos lloran y se quejan, y entre quejas y llantos y suspiros, que hijos son de dolor, la ruda fuerza del dolor mitigan cantando al son de lira cariñosa con plañera voz. Yo ni lloro ni canto ni me quejo, mas en mi seno recogida guardo la hiel del corazón. Y por eso, vivo muriendo, que sentir nadie sin morir pudiera, lo que siento yo. Ahora, y no sé, tú puedes decir, no sé, no me late tanto, no hay tanta fuerza. Puede ser que sí, que no, pero sin duda el gran acierto de Rosalía te lo voy a decir enseguida. Cabe resaltar que para ese entonces, evidentemente, pues Galicia era una parte de España muy azotada por la pobreza, y hablar gallego era símbolo de ser pobre, ser inculto, ser señalado, ser un relegado social. Y ojo que hoy en día para pues los españoles en general hablar, digamos que sus lenguas es muy importante porque precisamente es parte de su identidad. Y en aquel entonces ser mujer, ser hija pues natural, ser hija de madre soltera y escribir en gallego eran cosas que te dejaban señalado todo el tiempo por una sociedad. Ahora, ojo muy importante también, en 1847 se funda el Liceo de la Juventud, y bueno, no muchos, en realidad parte de los biógrafos de Rosalía cuentan que en aquel entonces ella, pues como mujer, no tenía ningún lugar en la literatura, ni voz ni voto, pero sí que se juntaba con los hombres que marcaron tendencia en Galicia. Pues sí, se juntó con personas como Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal, Alfredo Vicenti, que pues sí, son grandes representantes hoy en día de la literatura en Galicia, pero Gabriela, o sea, ¿por qué mencionas esto para mencionar a Rosalía? Porque es importante, hay que decirlo, ella no se hizo gracias a la sombra de ellos, sino que aprovechó todas estas oportunidades. Como digo, era una mujer sumamente culta,
que aunque algunos o muchísimos de sus biógrafos, como insisto, vamos a ver fragmentada la vida de Rosalía, se van porque ella escribió la vida de las mujeres dolidas, que los primeros amores. No es cierto, o sea, en realidad es muchísimo más profundo que esto. Ella al estar empapada de todas estas letras que su madre le inculcó, era sumamente culta en un socialismo utópico, democratismo revolucionario, republicanismo y descentralización, que para ese entonces era lo que azotaba a su pueblo. Cuando ella, por ejemplo, se va a París un rato, que bueno, Aurelio Aguirre, que es esta figura muy importante en su vida, la invita con su familia, Eduarda, la hermana de él, van a una romería, bueno, se enferman de tifus, la hermana muere, después Aurelio Aguirre se ahoga en el mar, que el mar va a ser una figura muy importante en la poesía de Rosalía. Bueno, todo esto, cuando regresa en 1856, se da cuenta que su pueblo es azotado por hambruna. En el 56, perdón, es cuando ella intenta reivindicar, porque justamente en el 53, cuando vuelve a Santiago después de que se enferma de esta tifus, no hay que comer, simplemente su pueblo sufre hambruna. Y es en el 56 cuando les digo que se va a Madrid y empieza a reivindicar. ¿De qué modo? Se atreve a escribir en gallego. Y es aquí donde su vida se va a, digamos, a formalizar como la gran escritora. Cabe destacar que en este entonces ya ella había escrito cosas, ya era conocida, pero todavía le faltaba eso que ahora es el gran ícono. Y es que en 1857 escribe La Flor, que es su primer libro, por así decirlo, y para este entonces ya había muchísimas cosas que decir, que si se había ido para alejarse de Aurelio, que si se había ido por alguien, que si... Y no, ni más ni menos que todos estaban equivocados. Bueno, esto lo hemos leído gracias a uno de sus biógrafos que ha estudiado arduamente, y es que esto se fue a reivindicar a través de la lengua. Y es aquí, en el 57, cuando después de publicar La Flor, hay alguien que escribe una crítica que no fue ni más ni menos que Manuel Martínez Murguía, quien después sería su esposo, y no muy después, en realidad fue un año después que se casaron, y un año después tuvieron a su primera hija, Alejandra, quien ha sido una de las personas que se ha encargado de desmentir o afirmar muchas de las cosas que se dicen al respecto. Por ejemplo, le han tratado de construir historias alrededor, que si ya habían hecho la crítica don Manuel al libro de La Flor, y después que por cierto era amigo íntimo de Aurelio, su amigo de pues Rosalía, y que si después se habían conocido porque el destino los tenía. No, ya se conocían muchísimo antes de incluso cuando ella estaba escribiendo La Flor, mucho antes de que la publicaran. E incluso también, bueno, no les he dicho, pero en el 54 ella protagonizó en este ambiente de críticos jóvenes, cultos, literatos, protagonizó una obra que se llamaba Rosmunda. Y bueno, pues también probó suerte. Y parte de estas biografías exageradas es que en el estreno le habían lanzado flores y palomas, y lo que se decía es, era un pueblo pobre, en realidad era casi improbable que alguien viajara con rejas y palomas llenas para ir a la ciudad a ver una obra y aventártelas. Eso es prácticamente improbable y es una exageración con tal de reivindicar la figura de Rosalía. Y bueno, este matrimonio va a ser muy importante en el sentido que son dos intelectuales que se juntan y empiezan a hacer un montón de cosas en conjunto. Lo cierto es que pasaban mucho tiempo separados y se comunicaban por cartas, mismas que por cierto desaparecieron cuando Rosalía murió. Ahora bien, no les he contado, pero don Manuel era hijo de un farmacéutico que por cierto él también estudió lo mismo, pero como joven literato de la época
intelectual, bueno, se mete en las reseñas y es así como conoce a Rosalía, y lo que se cuenta es que él dirigió con atenta devoción como tesis doctoral este libro de cantares gallegos, que además se sospecha que Rosalía ya no tenía ganas de escribir y que por cierto es fechado el prólogo el 17 de mayo de 1863, ahora Día Oficial de las Letras Gallegas, pero por cierto también el día del cumpleaños del esposo de Rosalía, lo cual es, se puede decir, extraño, pero bueno, podría pasar. Lo cierto es que, como les decía, reivindica al hacer esta denuncia de la descentralización de las tierras, y es que Rosalía tenía muy clara la política y la fiscalización y que la gente era pobre porque no podía manejar precisamente sus tierras. Y es que fíjense el tamaño de la denuncia, que es: canta, meñina con blando compás, te daré una torta caliente de lar, papas con leche también te daré, sopas con vino, torrijas con miel, patatas asadas con sal y vinagre que saben a nueces, que ricas que saben. Que fiesta, rapazas y cantas haremos, fiestiña por fuera, fiestiña por dentro. Canta si quieres, demonio pequeño, canta si quieres, te daré un mantelo. Y bueno, y es que así es el tono de todo este libro y es la denuncia precisamente que les decía. Ahora, ¿por qué es donde empieza la sombra? Porque cuando ella muere, o sea, que ella empieza a ser muy conocida pues en vida, y que cabe destacar que aunque la parte más extraña es que ahora Rosalía es puesta como esta figura de la mujer sufrida, la mayoría de las figuras de sus poemas son mujeres que sufren, que si era feminista, que no, que si fue opacada, sí, que sufrió en vida, que casi una especie de mártir. El tema es que en realidad su madre la acogió a los 10 años, como ya vimos. Su padre es muy probable que hayan tenido relación porque vivían muy cerca. En realidad cuando murió el padre mantuvo relación con la familia de él, toda su familia, que además, siendo una mujer tan poderosa e independiente, decidió tener 7 hijos, el cual el último murió en un trágico accidente a la edad de 1 año, un accidente doméstico, y por cierto ya no escribió hasta 4 años después. Y el tema es que no parece que Rosalía haya sido esta mujer endeble que nos hace creer su poesía, como nos hace creer sus biógrafos de pronto. Es una cosa muy extraña. Y es que incluso don Manuel, cuando murió Rosalía, que quemó absolutamente todo, una cosa muy extraña viniendo de alguien que ama los libros. Se dice, por cierto, es que había pues cartas ahí de por medio, que había muchas cosas que a él no le habría gustado que salieran a la luz por ser una figura acomodada, y sobre todo el tema de que Rosalía ya había reivindicado para aquel entonces esa figura pulcra de madre de Galicia, y no tenía que ser conocidas las cosas que se sospechaba que pudieran manchar su imagen. Y es que Rosalía habló mucho tiempo de un poema que ha sido, yo creo que el más estudiado por todos sus biógrafos, que es Negra Sombra. Incluso pueden encontrar versiones de Luz Casal, es una de las canciones más populares de España. Y es que, ¿qué es esta sombra? Insisto, la gente quiere todo el tiempo decir que la sombra es este castigo de la sociedad, que la señalaban, y yo comienzo a dudar que no es del todo cierto. Y bueno, Rosalía finalmente encuentra a la muerte en 1885 después de una dolorosísima batalla contra el cáncer de útero, y que ella ya lo venía esperando. Como les contaba, la figura del mar para ella, que bueno, han dicho el mar porque las cosas femeninas, el mar porque representa la maternidad, y hay una figura que me gusta más en esta reivindicación, y es que el mar realmente aparece muchas de las veces en los poemas de Rosalía. Es que el mar representa la muerte. Incluso cuando muere, la anécdota cuenta que ella pidió
que abrieran la ventana porque quería ver el mar. Bueno, pues no había mar, pero se refería justamente a que finalmente iba. Y es que también ella estuvo tentada, se cuenta muchas veces, a ahogarse, a suicidarse. Miren del mar azul las transparentes olas, mientras blandas murmuran sobre la arena, hasta mis pies rodando tentadoras me besan y me buscan. Inquietas lamen de mi planta el borde, lánceme airosa su nevada espuma, y pienso que me llaman, que me atraen hacia sus alas húmedas. Y huyen abandonándome en la playa a la terrera. Incalcable lucha como en las tristes playas de la vida me abandonó inconstante la fortuna. La verdad es que hay que leer muchísimo, que quiero decirles que estaba tentada a saltarme esta programada Rosalía, porque en verdad fue arduo hacer este rompecabezas de su vida y pero justamente dije no, y es algo que yo los quiero invitar porque creo que precisamente de eso se trata, de reivindicar la figura, y no quiere decir leerlas desde donde nos conviene, sino con la mayor objetividad desde el contextualismo. Sobre todo este asunto que desaparecieron las cartas. Entonces, justamente en honor a esa sombra que ha permanecido de pronto, que si Rosalía vive en las sombras, fue malinterpretada, fue maltratada, fue señalada. Yo realmente me niego a creer que fuera una figura muy endeble, sobre todo por todo lo que logró. Y por último quiero despedirme con este poema que es el de las sombras, que dice: cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales tornas haciéndome mofa. Cuando imagino que eres ida y en el mismo sol te asomas, y eres la estrella que brilla y eres el viento que sopla. Si canta, eres tú que cantas. Si lloran, eres tú que lloras, y eres el murmullo del río y eres la noche y eres la aurora. En todo estás y eres todo para mí, y en mí misma moras. No me abandonarás nunca, sombra, que siempre me asombras. Así que, oigan, yo los invito a que ustedes pues traten de lucubrar a qué es esta sombra, porque en verdad es uno de los temas más discutidos cuando se habla de Rosalía, que si fue la sombra de su padre, que si fue la sombra del abandonamiento, del maltrato doméstico, que si fue la sombra... Hay muchísimas interpretaciones. Quiero quedarme con que desde aquí creemos que la sombra es esa incomprensión de injusticia hacia hacer menos al que menos tiene. Y no se olviden que tenemos lecturas más largas como refuerzo en el podcast, que espero que ya nos sigan en Me lo contó la liebre. Estamos no solo en Spotify, estamos en otras plataformas como Google Podcast, Radio FM. Búsquenos, si no saben, pregúntenme, y como han estado escuchando todo este tiempo, hay un perrito, así que la otra cosa que les quería decir es: no dejen a sus perros tanto tiempo abandonados, porque no está bien. Nos estamos viendo la siguiente semana, no se olviden, se los contó la liebre, y si han leído a Rosalía o no, cuéntenme sus impresiones, cuéntenme qué les parece. Y por cierto, quiero decir que esto fue alguien de ustedes, seguidores, muchas gracias, pidió esta lectura. Así que cuéntenme qué les gustaría que leyéramos, investigamos, se los cuento. Hasta luego.